lugar, agradecer a la organización y felicitar por el merecido homenaje que se ha hecho a Dialá, sin duda una gran mujer, una científica del arbitraje que ha hecho tantos aportes y con quien hemos sostenido tantos debates. Felicitaciones y más que merecido, Dialá. No se preocupe. En segundo, nuevamente agradecerles porque es difícil a veces hacer convivir dos ramas que cada vez se pelean más, ¿no? Entonces leemos artículos y ensayos, charlas y conferencias donde se trata de hacer posiciones antagónicas de un tema que al final somos hermanos, tenemos una misma raíz, los dos son procesos y compartimos, que es quizá lo más importante, los mismos ideales. Ideal de justicia, una nueva justicia, una justicia más humana, un contacto más directo. Por esa razón, incluso se han generado posiciones encontradas sobre algunos temas específicos que voy a comentarles. Está presente aquí árbitros y esos juristas y científicos del arbitraje, con quienes he compartido y debatido algunas de estas ideas: Alberto, Mauricio, Germán, Roberto, Manuel, los que mi vista me permite ver. Bienvenidos también a todos. Es una paradoja que esté hablando yo de arbitraje, derecho procesal civil en un seminario de arbitraje, pero no es de extrañarse porque me tocó el honor de participar como miembro de la comisión redactora original del código, que después se convirtió en una comisión revisora y se le hicieron muchos cambios. Lo cierto del caso es que el proyecto que llegó el 2005, que fue el primer proyecto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, y que después se retoma y se modifica, tiene mucha influencia, por supuesto, el pensamiento nuestro en el tema de arbitraje. Y contrario a lo que se piensa, nosotros sí tomamos, precisamente por esa experiencia, muchas de las ideas que hoy están plasmadas en el código. Entonces algunos me han comentado, por ejemplo, Roberto Iglesias me dice: ve qué interesante, Sergio, un momento que hablábamos, estábamos de tribunal arbitral en uno de los arbitrajes, y decía qué curioso que muchas de las figuras y que nosotros en el arbitraje del año 98 venimos utilizando se incorporaran en el Código Procesal Civil. Y yo le dije, no es de extrañarse porque al final somos una ciencia procesal. En segundo lugar, por supuesto que mi participación como abogado litigante traté de introducir muchas de las ideas en el proyecto que se mantuvieron incluso en la versión final, y es por esa razón que ahora a los que practicamos arbitraje nos va a parecer muy usual estas figuras que de seguido voy a mencionar. En primer lugar, sin duda, el Código Procesal Civil se inclina por un sistema adversarial de procesos. Esto significa que las partes, en primer lugar, retoman el proceso, el control del proceso, y lo vemos efectivamente aplicado en muchos aspectos en el Código Procesal Civil. En primer lugar, en cuanto a la disposición de las normas procesales. Si vemos el artículo 3, si bien enuncia la posición clásica de la doctrina procesal de que el derecho procesal es público, de inmediato excluye esa posibilidad a la posibilidad de que de las partes de tomar el proceso y algunas etapas de este, como por ejemplo los métodos alternos, la competencia e incluso etapas no esenciales como la disposición de las audiencias y la posibilidad que las partes puedan prescindir de estas de común acuerdo. En ese sentido, el proceso se inclina por un sistema adversarial en cuanto a la evacuación de pruebas, porque retoma a las partes el control de los interrogatorios, y el juez lo que hace es una especie de control de pureza de la prueba y de pureza de los interrogatorios. En ese sentido, si leemos el artículo 41.1,
nos daremos cuenta que, como ha sucedido históricamente en el arbitraje, quien primero pregunta es el abogado que propone la prueba, y de segundo la parte contraria, y finalmente el tribunal, permitiendo el código o incorporando el código una figura que ya estaba admitida en el derecho arbitral, como es el contrainterrogatorio y, por supuesto, las contrapreguntas con fines aclaratorios. En tercer lugar, independientemente de la posición científica o doctrinal que se tome sobre la autonomía o no del arbitraje, con lo cual tesis que comparto de su autonomía, podemos entender del código que sí propicia una supletoriedad para el arbitraje en algunos aspectos muy puntuales que muchas veces son dudas o algunas otras veces son discusiones que se producen en el arbitraje y son las que de seguido expongo. Con esto quiero decir que no fue que en la comisión redactora original nos planteamos o no la autonomía científica del arbitraje, tema que creo que nadie discute. Me parece que el error es el tema de enfoque, pero sin duda el arbitraje es una ciencia autónoma, por lo que hemos escrito en algún ensayo que ha publicado la revista judicial. En primer lugar, yo diría que la principal influencia que ha tenido el arbitraje en la concepción del nuevo modelo del proceso civil es introducir un modelo por audiencias, es decir, al igual que el proceso arbitral, el proceso civil, específicamente el proceso ordinario, se divide en dos grandes fases. En primer lugar, la fase escrita, que permanece inalterada en el nuevo modelo. Eso significa que toda la fase escrita, al igual que el arbitraje, toda la fase inicial, al igual que el arbitraje, sigue siendo escrita. ¿Cuál es la importancia de esto? Y es otra de las bases importantes del sistema, de que el sistema sigue siendo un sistema dispositivo. Y en ese sentido, el código consagra incluso la regla del principio dispositivo y la regla del principio de oficiosidad, manteniendo inalterada la posibilidad de modificar la pretensión tal y como lo conocemos en el proceso arbitral. De manera que no cambia el modelo en esta primera fase, manteniendo la igualdad jurídica que todos conocemos, de que los actos de alegación se hacen en los actos introductorios del proceso: demanda, contestación, reconvención y réplica, todas las cuales son escritas como todos conocemos igual en el arbitraje. La segunda fase, que pudiéramos decir que ha sido de gran influencia el arbitraje, por nuestra experiencia costarricense, y con esto aclaro que no es que en el arbitraje se inventaran las audiencias preliminares o los procesos por audiencias. El proceso por audiencia, en su concepción moderna, porque ya lo tenía el derecho romano, es un reinvento de los alemanes, que en el código de 1887, la ZPO alemana introduce el sistema por audiencias en materia civil, secundado por el código austriaco de Franz Klein, que en 1888 estructura el proceso bajo ese modelo. Lo que me refiero es que a partir del año 98, los que trabajamos en la redacción del reglamento de la Cámara de Comercio, que cumplía precisamente 20 años esta semana, se introduce la audiencia preliminar. Entonces recuerdo Roberto Iglesias, Hernando, Víctor Garita y otros, había tal vez los más jóvenes estaban muy chicos, que lástima que no los teníamos todavía con nosotros, quizás el aporte hubiese sido más interesante. Recordarán que el primer reglamento de la Cámara de Comercio, aún sin ley RAC, ya introducía la audiencia preliminar. ¿Cuál fue la experiencia que tomamos de esa audiencia preliminar del arbitraje costarricense? Podríamos decir, con esa aclaración que he hecho de que es una figura introducida por más de 100 años en el derecho comparado. Bueno, la importancia es que en el arbitraje nos dimos cuenta de que la audiencia preliminar tenía que ser potestativa, o sea, tenía que ser facultativa y no preceptiva. Esto nos lo demostró la experiencia en el arbitraje, porque cerca de 7 años después, a propósito del comentario de varios seminarios,
se reforma el reglamento para introducir la figura. Si ustedes se ponen a ver la ley RAC no introduce la audiencia preliminar. En realidad la audiencia preliminar o la audiencia de saneamiento que mantienen todos los reglamentos de este país es un invento tomado del sistema civil comparado en ese momento, y que retoma precisamente el proyecto original del código desde el año 2000, que fue la primera versión del proyecto, y que lo toma de esa primera idea que teníamos en la comisión redactora. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que el arbitraje, sin duda, esa experiencia acumulada de esos años, ya llevábamos 4 o 5 años cuando nos tocó redactar la parte de audiencias, que se mantiene básicamente igual. O sea, si ustedes leen el proyecto original, que por cierto salió publicado en la Gaceta del 27 de septiembre del 2005, como la primera versión del proyecto de código, en ese momento Código General del Proceso, es una estructura idéntica, es decir, un proceso por audiencias, donde incluso mantenían las 10 actividades que regulan la audiencia. Otro aporte importante en esta audiencia preliminar y la estructura o la influencia del arbitraje, sin duda, es las actividades que se pueden realizar en este arbitraje. Si ustedes ven el derecho comparado, la audiencia preliminar, introducida posteriormente por otros países como Italia en el año 1922, Portugal en el año 32, Brasil en el año 70, también el Código Modelo para Iberoamérica en el año 88 y Uruguay en el mismo año, los códigos no regulaban de manera tan amplia como lo regula el nuestro, y por supuesto que esto es influencia del arbitraje. Nos dimos cuenta con los años que en las audiencias preparatoria o preliminar, como quiera llamarse, se podían resolver una serie de aspectos que no necesariamente coincidían con los del derecho comparado. Otra figura muy importante que sin duda ha influenciado el arbitraje, específicamente la Ley de Arbitraje Internacional, es la introducción de las medidas cautelares. Si ustedes se ponen a ver el Código Procesal Civil, se regula no solamente un capítulo amplio de medidas cautelares, con lo cual se complementa, digamos, de alguna forma, la competencia de los tribunales arbitrales para acudir en tutela de los derechos de las partes que han suscrito una cláusula arbitral y pedir estas medidas cautelares. Específicamente, el artículo 8 establece la posibilidad de que en un arbitraje nacional o internacional pueda acudirse directamente a las medidas cautelares. Lógicamente que estas medidas cautelares, tratándose de procesos arbitrales, debido a esa influencia de la LACI, quedaría de carácter residual. Otro aspecto muy importante de la influencia del arbitraje en la redacción y final del Código y lo que es hoy Ley de la República a partir del lunes es la concepción de la prueba. Si ustedes se ponen a ver, históricamente nuestros códigos, como lo he dicho en un artículo que recién debe salir mañana en La Nación, nuestros códigos durante cerca de 130 años concibieron las pruebas como la concebían el derecho español, es decir, unas pruebas con secreto, a espaldas, privadas, con transcripciones y de manera indirecta. El nuevo código, evidentemente tomado de la experiencia del arbitraje, introduce 4 grandes innovaciones en la concepción global de la prueba. En primer lugar, introduce la regla de que todas las pruebas de declaración se hacen de manera oral, es decir, ya no hay transcripción ni de los interrogatorios ni las declaraciones. Para los que hemos practicado arbitraje desde los 90, esto nos va a sonar tan elemental que ya ni siquiera nos lo cuestionamos, pero hay que decir, y a los más jóvenes que no han tenido quizás experiencia en procesos civiles, que hasta el 7 de octubre de este año, con algunas excepciones, las declaraciones eran escritas. Incluso el abogado tenía que llevar sus interrogatorios escritos, la confesión, como se llamaba, era escrita, la transcripción era escrita, las oposiciones eran escritas, incluso las resoluciones que dictaban el juez eran escritas. Claro, si uno se pone a pensar y lo compara con el arbitraje, evidentemente el arbitraje era un mecanismo más eficiente en la evacuación de la prueba.
En segundo lugar, el Código introduce en el artículo 41.4 una experiencia muy importante en arbitraje, que es que los interrogatorios se hacen de manera directa. Es decir, en el sistema antiguo, propio del sistema inquisitivo de la Edad Media de influencia española, los interrogatorios eran de manera indirecta. Las preguntas tenían que formularse a través del tribunal y no se podía o no se tenía que contestar por el declarante hasta que el juez no autorizara, entre comillas, la pregunta. Evidentemente el control de las oposiciones y el control de las preguntas lo tenía en primer lugar el juez, de manera que los abogados sí éramos literalmente unos invitados de piedra, porque había que pasar primero por el filtro del juez, y un juez muy acucioso quizás impedía realizar la labor al abogado litigante que se había preparado para esas audiencias. En tercer lugar, otra innovación importante del Código, que es tomada sin duda de la experiencia del arbitraje, es la forma de realizar los interrogatorios. Evidentemente, cuando estamos en un sistema escrito de influencia española, voy a agradecerles que no tome el tiempo de inicio. Cuando esté el tiempo me hace una seña porque no recuerdo a qué hora empecé. Gracias. Es el tema de los interrogatorios. Sin duda, en un sistema arbitral, como todos estamos acostumbrados, los interrogatorios y el control de los interrogatorios los tiene el abogado de la parte que está interrogando, es decir, el examen directo, y por supuesto el control de la oposición la tiene la parte contraria. Esto lo aclaro porque pareciera que estoy hablando como para el siglo pasado, pero sin embargo hasta el 7 de octubre, con algunas excepciones, repito, el sistema de control y de oposición de las preguntas o los interrogatorios evidentemente los tenía el juez, no los tenía la parte contraria y por supuesto tampoco la parte que las formulaba. Otro aporte muy importante sin duda del arbitraje es los contrainterrogatorios. Si ustedes se ponen a ver, el Código introduce en el 41.4 una práctica que es muy habitual en los arbitrajes y que sin duda constituye un elemento una herramienta de vital importancia en el manejo de las audiencias, como es los contrainterrogatorios. Otra de las innovaciones muy importantes que introduce el Código, que es tomada sin duda de la experiencia arbitral, es la prueba pericial. Si ustedes recuerdan, la prueba pericial, históricamente en nuestros códigos procesales, a excepción del CPECA, el Código Procesal Contencioso, perdón, era una prueba escrita, se aportaba por escrito a los procesos y el examen de las aclaraciones, adiciones o impugnaciones se debían de hacer de manera escrita. Quedaba en un limbo. ¿Qué pasaba con el informe pericial si la parte persistía en su impugnación y era hasta sentencia que el juez en la valoración o interpretación de la prueba, dependiendo de la labor que estuviera haciendo, arribaba a la conclusión sobre su valor en sentencia? Lógicamente que esto dificultaba también en parte la formulación de los recursos contra esta sentencia, porque no permitía evidentemente el contradictorio oral. Los que hemos practicado arbitraje durante algunos años, para nosotros es tan elemental el examen oral del peritaje, sin abandonar necesariamente la posibilidad de una impugnación previa escrita antes de la audiencia de pruebas. Y con esto salto al siguiente punto, que es el juicio oral. En el arbitraje, el juicio oral se ha practicado desde que, en el caso nuestro, ¿verdad?, desde que existe el primer reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio, antes de la ley RAC, antes de diciembre del 98, y esto es de vital importancia porque es el eje central de los procesos orales, pero que sin embargo nuestros procesos civiles y arbitrales no son 100% orales. Eso es un error conceptual, porque nuestro sistema, a diferencia de un proceso penal, es un sistema mixto, y para nosotros es muy importante la definición del objeto y la definición de la prueba en la audiencia preliminar o preparatoria, porque en el juicio oral no podemos introducir aspectos novedosos. Esto nos lleva entonces que la audiencia del juicio oral o el juicio oral o audiencia complementaria, como la denomina el Código Procesal Civil, tiene una gran influencia del arbitraje, en tanto que establece reglas claras
sobre la forma en que se desarrolla esa audiencia y, por supuesto, la forma de la evacuación de la prueba en esa audiencia. También introduce una figura que es muy común en el arbitraje, que digamos que ha sido usada en una u otra forma, y me refiero a las conclusiones orales. En principio, nuestro código permite, el nuevo código permite las conclusiones orales, y en ese sentido es una figura tomada bueno, ya me sacaron la tarjeta amarilla o roja. Amarilla o roja me sacó, roja, bueno, ok, dos temas puntuales. No se contempló nada del reenvío, ¿verdad? Es un tema muy polémico. En la versión original del código, si ustedes se ponen a ver, influenciado un poco por las ideas nuestras, establecíamos expresamente el reenvío. Se elimina, de manera entonces que el reenvío queda sin regulación expresa. Y no se incorporaba una figura que algunos me han dicho, como Germán Duarte, ¿por qué no incorporaron las declaraciones escritas de testigos? Que es una herramienta muy útil. Yo dije, tendríamos que cambiar todo el sistema, no está incluso. Y finalmente, un nuevo modelo de abogado con el nuevo código, sí, sin duda, pero creería, y a manera de conclusión, que la ventaja lo tienen los abogados que han hecho arbitraje durante muchos años. Entonces no queda más que esperar la aplicación práctica del arbitraje con positivismo y con experiencia que solo el arbitraje ha dado, y con un pensamiento de Miguel Cervantes. A propósito de la entrada del código: hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos, la cosa más fácil, equivocarnos, las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo la disposición de hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Buenos días y de nuevo felicitaciones.